resolución número 113 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 114 queda a disposición de la comisión. El señor secretario de la lectura de la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados, queridos invitados. Se recibieron los siguientes documentos en esta comisión. Un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien informa al Senado y a la Cámara de Diputados sobre las observaciones finales y recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas respecto del quinto informe periódico de Chile. El documento señala brevemente los principales avances valorados por el Comité, así como las áreas de preocupación y recomendaciones en materias como derechos laborales, seguridad social, igualdad y no discriminación, derechos de pueblos indígenas, salud, educación, vivienda y protección de grupos vulnerables. Asimismo, señala los plazos y compromisos asumidos por Chile para dar seguimiento y reportar el cumplimiento de dichas recomendaciones. En segundo punto, señora presidenta, se recibió un oficio del Ministerio de Salud, quien a su vez responde a un oficio de esta comisión sobre el último caso de hurto de fentanilo en el Hospital Regional de Temuco. Informa que el requerimiento fue derivado al Servicio de Salud Araucanía Sur, el cual entregó antecedentes del caso y detalla las medidas preventivas adoptadas a nivel nacional para reforzar la custodia y control de fentanilo y otros medicamentos sujetos a control legal. Estas medidas incluyen instrucciones, planes de mejora, protocolos y planes operativos implementados o en desarrollo en los distintos servicios de salud del país, con el objeto de prevenir pérdidas y mal uso y robos de estos fármacos. En tercer lugar, se recibió, presidenta, de parte de la Unidad de Participación Ciudadana de esta corporación, se recibió una nota, un documento, emitido en octubre de 2025 por Comunidades de Curarrehue, quien exige al Estado de Chile el cumplimiento de la Constitución y el Acuerdo de Escazú ante la desaparición de la líder mapuche Julia Chuñil Catricura, ocurrida en noviembre de 2024 en un contexto de conflicto territorial con intereses madereros. Los firmantes denuncian graves irregularidades en la investigación, tales como el hostigamiento a la familia de la víctima y la falta de protección a defensores ambientales. En concreto, solicitan priorizar la búsqueda con enfoque de defensa ambiental, aplicar el estándar probatorio de Escazú que permita distribuir o invertir la carga de la prueba ante indicios graves contra terceros, sancionar las irregularidades judiciales cometidas por la Fiscalía y garantizar la transparencia y participación efectiva de la comunidad en el proceso judicial. En cuarto lugar, se recibió un oficio del Servicio de Evaluación Ambiental, quien informa sobre las medidas de mitigación en materia de derechos humanos y ambientales asociadas al proyecto de incineración de basura en la comuna de Lautaro, región de la Araucanía, y con ello también se da una respuesta formal a un oficio de esta comisión. También se recibió, presidente, una nota de la bancada Frente Amplio Independiente por la que informa que en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario la diputada Lorena Fríes reemplazará a la diputada Carolina Tello. Y una nota del Comité Republicano y del Comité Social Cristiano Nacional Libertario Independiente por la que comunica que la diputada Kiara Barquiesi reemplazará al diputado Cristóbal Urriticoechea en la sesión de hoy y queda sin efecto, presidenta, un reemplazo del diputado Giordano por la diputada Mix. Y el diputado Borges, ¿verdad? Borges. Y el diputado Borges viene en reemplazo del diputado Lara. Bienvenido, diputado. Gracias, secretario. Bueno, ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Alma. Gracias, presidenta. Saludar a la comisión y a la secretaría. Desearle a la secretaría más un feliz año. Presidenta, bueno, sigue siendo preocupante el tema del extravío o el hurto de fentanilo en distintas dependencias hospitalarias. Producto de que esto nos va a haber confrontado, usted bien sabe, una grave crisis que venimos viviendo hace tiempo, ¿no? O sea, es lamentable que ya en Chile tengamos algunas calles similares a Filadelfia, con el efecto zombie que provoca esta droga de uso clínico y cuyo mal uso ha ido escalando desgraciadamente y creo que en cualquier minuto esto se va a desbordar y vamos a estar llorando sobre la leche derramada. Entonces, yo no sé, presidenta, si esta comisión pudiera pedir tal vez alguna cartera. Me imagino que el Ministerio de Salud, por un lado, respecto del resguardo que tienen este tipo de fármacos en distintos contextos hospitalarios, porque esto pasó en algún minuto Hospital de Carabineros, Hospital de la Florida, Hospital ahora en regiones, en fin.
se han perdido también ampollas de morfina y otros fármacos que son de alta peligrosidad. Entonces, lo primero que me gustaría sería pedir si la comisión pudiera... Perdón. No, está bien, Presidenta, no se preocupe. Si pudiéramos oficiar al Ministerio de Salud, perdón, básicamente por la cadena de custodia de este tipo de fármacos de alta peligrosidad. Y segundo, al Ministerio del Interior, perdón, para saber, de seguridad, ¿no? Para saber qué medidas se están tomando para contrarrestar o, digamos, para tomar las medidas tanto judiciales del caso para que las sanciones sean efectivas, porque yo creo que es sumamente grave. Para conocimiento de ustedes, con una ampolla grave, un gusto, de 2 miligramos puede ser letal para varias personas. Y lo están usando, para quienes no conocen bien el tema, hoy día lo están reformulando como gotas, como colirio, se lo ministran en los ojos, como inhalador nasal, como pócimas que se las aplican en la piel, como cremas. Incluso he leído hasta por supositorios. O sea, realmente es muy grave la libre disposición del fentanilo y que si bien hoy día no hay un tráfico propiamente tal con líneas exteriores, como pasa en Estados Unidos y otros países, el tema es que se lo están robando en los hospitales públicos. Y eso es grave. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muy bien, diputado Palma. Aquí en lo que nos contestan acá, tal vez usted quiere más detalle, porque dice que informa que el requerimiento fue derivado al Servicio de Salud de Araucanía Sur, el cual entregó antecedentes del caso y detalla las medidas preventivas adoptadas. O sea, en el fondo yo entiendo que lo que quiere saber usted cuáles son esas medidas adoptadas a nivel nacional para reforzar la custodia y el control del fentanilo. Eso, por eso la cadena de custodia que en el fondo se supone que en este informe ya estaría y nosotros tendríamos que pedirlo, ¿no es cierto, secretario? La información está contenida en la respuesta. Ah, eso es lo que iba a preguntar. El nivel de ¿cierto? detalle, don Hernán, tendría que revisarlo ya. Claro, porque eso es lo que dice. Entregó antecedentes del caso y detalla las medidas preventivas adoptadas a nivel nacional para reforzar la custodia, el control del fentanilo y otros medicamentos sujetos a control. Entonces hay que ver si eso viene en la respuesta que se nos mandó a nosotros, en ese detalle. Ya, revisar la respuesta. Disculpe, diputado. Lo que pasa es que yo digo, es muy importante para esta comisión y bueno, para el país en general, conocer los mecanismos de resguardo y además que las sanciones sean ejemplares para los que están robando el fentanilo en los hospitales. Gracias, diputado. Diputado Kaiser. Se presenta compartiendo la inquietud del diputado Palma. La pregunta que podríamos realizar también es ¿cuánto ha desaparecido? Si existe realmente un catastro de la pérdida en esta materia. Y eso en comparación con otros medicamentos que no son equivalentes, porque siempre puede producirse el caso de que algo se cae al suelo, algo se rompe, lo que fuere, ¿no? Si eso es parte de lo que es la vida. Pero otra cosa muy distinta es si hay ya hay números mucho más relevantes de esto que esté desapareciendo y que efectivamente se esté traduciendo, se esté transformando en un tráfico, más allá de que probablemente, y considerando que mucho del tema del fentanilo venía desde China, por lo menos hacia Estados Unidos venía de China, y nosotros tenemos mucho intercambio comercial con China, pero me sorprendería que nosotros, o sea, que por lo menos ciertas mafias que tienen relación hasta allá estén comerciando con esto. Yo creo que podemos pedir eso también en el oficio. Efectivamente, este es un temazo. Sabemos que en Constitución se está viendo un proyecto que no abarca completo, yo creo que se queda un poco cojo en el término de la custodia del fentanilo, de la importación, el ingreso al país, digamos, hay muy poco control. Así que yo creo que sí, estamos frente a un problema súper grave. Así que me parece muy bien que podamos anexar ambas dos preguntas y probablemente de ahí ver qué podemos hacer, tal vez más en conjunto, no sé si solo en esta comisión, pero es un gran tema. ¿Alguien más? ¿Puntos varios? ¿O alguien más sobre la cuenta? Perdón. ¿Cuenta? No, la cuenta usted ya no la escuchó. No, pero más que todo una presenta porque estamos convocados hoy día para votar. Yo tengo que iniciar la discusión de un proyecto en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, que es cortito, pero para saber en qué momento estar votando en general. Diputado, vamos, después de que termine varios, vamos a iniciar el tema que estamos hoy día convocados y vamos a escuchar una exposición, así que usted puede calcular o alguien que le avise en el caso de, alguien puede hacerle
podemos tal vez incluso suspender un minutito antes de empezar a votar para que usted alcance a llegar, igual que la diputada Barquesi. ¿Eso? ¿Sobre la cuenta o puntos varios? Ok, a lo mismo. A esta altura del año, lo que sea. Yo tengo varios. Elija nomás. Da lo mismo. No pasa nada. Ahí prendió. Ahí prendió. ¿Tengo que empezar de nuevo? Ya. Que me hizo una consulta la señora Andrea Danila Báez, que era una exfuncionaria del ejército que estuvo aquí y que su intervención motivó un oficio a la ministra de Defensa, el que tengo entendido no ha sido contestado. Entonces, no sé si será posible reiterar ese oficio. Por Sí, favor. perfecto. Se pide cuenta, así me imagino que ya están pasados incluso los días, porque no recuerdo si fue hace muy poco tiempo. Pero 6 pasaba. de junio tengo entendido O sea, que más se que envió pasado. el oficio. Más que pasado, exactamente. Estamos como para la Contraloría ya. Diputado. Sí, Kaiser. muchas gracias, presidente. Si fue el 6 de junio, todavía no nos lo contestan, efectivamente yo enviaría copia a la Contraloría. Pues se sancione a quien no respondió. Gracias. ¿Les parece de acuerdo? Yo creo que corresponde, ¿no? Después del 6 de junio. ¿Eso les parece que tomamos el acuerdo de que se pase a Contraloría? Bueno, ¿Todos de acuerdo? Diputado. Sí, no habiendo ¿Está? oposición, ¿Sí? acordado, presidente. Ok, acordado. Gracias, presidenta. Presidenta, tengo dos preocupaciones bien puntuales. Una, que quería hacer la consulta a través de la comisión respecto del señor Álvaro Corbalán, quien habría sido dotado de un computador y con el cual ya en una oportunidad anterior se le requisó el computador. Recordar que este es un señor que está condenado a cientos de años por sus crímenes, puesto que tenía conexión a Internet. Entonces, la verdad es que es una persona que por su carácter, por su peligrosidad para la sociedad... ¿Ah? Perdón, nadie en la cárcel tiene acceso a eso. Pero nadie. O sea, yo no sé cómo él puede tener ese privilegio de que le otorguen un computador con conexión. Que no lo tenga. No hay nadie que no tenga. Ah, bueno, ese es otro tema. Por eso. No deberían. No debería, Usemos- lógico. O sea, Usemos es los bru- términos como corresponde. Es brutal, entonces quiero No pedir deberían, pero que recabe el acuerdo de la comisión para oficiar y saber, primero, confirmar la veracidad de esta información que ha circulado por los medios, y segundo, saber bajo qué términos es que se habría producido esta autorización. Lo segundo, presidenta, yo lamento que el colega Lavé no se encuentre en esta oportunidad en la comisión, pero entiendo que mandó... no está el reemplazante tampoco. Pero yo creo que las opiniones vertidas por él en el contexto de una emisora por YouTube son brutales, y habemos un grupo parlamentario acá, de hecho, con el diputado Giordano, entiendo que también la diputada Pizarro, con el diputado Celedón, hemos hecho por distintas vías, hemos canalizado nuestra inquietud hacia la Comisión de Ética. Yo creo que las expresiones de él, que son francamente irreproducibles, no quisiera decirlas, pero son de público conocimiento, me parece que son de un tono y de una grosería que parece que el señor Lavé olvida que su rol no termina aquí adentro de las cuatro paredes del Congreso. Él es un parlamentario de la Nación y yo creo que todas las personas merecemos el respeto, y que él debe respetar además su investidura. O sea, las expresiones de él de connotación sexual, que han sido por todos conocidas, refiriéndose al sector que él llama zurdos, me parecen del todo improcedentes. En segundo lugar, me parece que hay un hecho que es más agravante. Él, perteneciendo a un sector
que siempre está hablando de no te metas con mis hijos no. No es menor que tiene a su hija en brazos y la propia hija, Diputado, dígame, le puedo, con todo el respeto, dígame nomás. yo creo que sí, puede ser, después le paso, diputado Kaiser. No sé, yo creo que no es materia de esta comisión, si bien no tiene toda la libertad de expresar. Yo creo que comisión de ética, yo creo que ya la parte de la hija ya queda como fuera porque no entra dentro de... Pero no creo que esta sea la comisión para hablar de un hecho concreto de una persona que lo virtió en un programa, creo que streaming, una cosa así, ¿no es cierto? Entonces, para no causar polémica, yo creo que esto tiene que dirigirse a la Comisión de Ética más que la Comisión de aquí de Derechos Humanos. Estoy de acuerdo, ¿Ya? Presidenta. Mire, el requerimiento va a ser enviado a la comisión, ya fue enviado, pero el tema que me preocupa a mí es que él está con su hija en brazos. Tiene una hija en sus brazos que incluso la hija le advierte, papá, déjate de ese tipo de comentarios. Entonces acá se están vulnerando los derechos de una persona joven, mujer, y me parece que es grave, sobre todo un sector político que permanentemente está levantando la idea de que hay que respetar a los hijos, de que no hay que meterse con los hijos. Entonces, yo creo que acá se vulneraron directamente, él vulneró los derechos de su propia hija. Eso es lo que quería ver, por eso es que lo traje a la comisión. Gracias, Presidente. Diputado Kaiser, que lo pidió primero. Y Sí, gracias, señora Presidenta. En primer lugar, creo que este no es el momento ni el lugar. No está el diputado Lavé. Una vez más, usted eleva entonces acusaciones contra una persona que no está presente en sala para poder defenderse. 1. 2. La hija creo que tiene 20 años. 3. O sea, es adulto mayor de edad. 3. No tiene nada que ver con el objeto de esta sesión o con el objeto, con la finalidad de esta comisión entrar en estos temas. De otra manera empezamos a hablar de farándula, no hay ningún problema. Pero esta es la Comisión de Derechos Humanos, señora Presidenta, por su intermedio, y la Comisión de Derechos Humanos, más allá de que usted se pueda sentir ofendido, y quizás incluso con razón respecto de lo que haya planteado el diputado, no es el espacio para discutirlo. Pues si no, podemos discutir de cualquier cosa. Si no tenemos un marco operativo aquí, podemos discutir de cualquier cosa. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Diputada Pizarro. Solo quiero recordar que estamos en punto varios, no a lo que hemos sido convocados. Por lo tanto, el punto varios representa la inquietud o preocupación que pueda tener algún diputado o diputada. Segundo, es deber del diputado estar acá. Si él no está, no veo por qué no podría uno emitir una opinión respecto a los dichos de él en un espacio bastante indecente, a un nivel de vulgaridad, pero el problema es que nos involucra a varios, sin nombrarnos. Y yo quiero decir que no me afecta nada de lo que diga el diputado Lavé, porque ha dicho cosas peores, pero sí me parece que normalizar aquello y que sentir que es un tema no a tratar, sí, a mí me interesa tratarlo acá, esté o no él, porque él es parte de esta comisión. Y lo último que le quiero preguntar al secretario, si yo sé que me va a decir que no, pero lo quiero indagar en la posibilidad, secretario, si nosotros como comisión podemos hacerle un llamado de atención en relación a dichos en esta comisión. Mire, yo sé que me va a decir que no, pero no quiero agotar, sí, pero no quiero agotar la posibilidad, porque a mí me parece, además de una vulgaridad, de una cobardía hacerlo así, y propio de él, ¿no? Propio de él. Y voy a decir lo que quiero señalar desde ese día. Hijo de un torturador que no me extraña. Ojalá él hubiese tomado distancia de las barbaridades de su padre. Pero no lo ha hecho. Y como aquí habemos varias y varios que sí creemos en la Comisión de Derechos Humanos, me parece gravísimo y me parece que sí corresponde tratar aquí ese tema. Sí, un momento, se le doy después de la diputada Fríes, pero insisto, yo tampoco con esto estoy diciendo estoy de acuerdo con lo que sucedió, ni mucho menos, pero creo que la hija efectivamente es mayor de edad. No sé si es tema, y me gustaría tal vez preguntárselo al secretario si es que fuera posible, si corresponde ese tipo de cosas, venir a evaluarla en esa materia en la Comisión de Derechos Humanos. No, insisto, no es que yo esté avalando que esté en favor, porque efectivamente no es mi estilo ni la forma. Pero no sé si es para este tipo, además cuando tenemos un tema tan importante como el proyecto que tenemos que avanzar. Sí.
Secretario. Gracias, Presidenta. Y solo recordar a los parlamentarios que ya conocen. Esta es una comisión legislativa. Su objeto es estudiar aquellos proyectos de ley que le sean enviados por la Secretaría General y aquellas materias que le encomiende específicamente la Sala. Y en el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras solamente puede pedir antecedentes a organismos y empresas del Estado. Ahí se acota su competencia y no puede tener más acción que aquello. Gracias, secretario. Diputada Fría. Voy a tener que pasar entonces, pero sí quiero decir que cualquier acto que realice alguno de los integrantes de esta comisión efectivamente afecta a los pares, a nuestros colegas. Yo jamás, y creo que ninguno de nosotros se ha dirigido en esos términos respecto de un integrante de esta comisión por el solo hecho de ser parte de una organización política diametralmente opuesta. El respeto es parte de lo que uno pide a gente que está en esta comisión porque es parte de una comisión de derechos humanos. Entonces, al menos traerlo y dejar constancia de eso me parece que vale la pena. Gracias, diputada Fría. Diputado Kaiser. Muchas gracias, presidente. Me parece muy interesante y me parece muy loable, ya, que ahora tengamos este tipo de conversaciones respecto de qué es lo que se dice respecto al adversario político, especialmente cuando existen precedentes no especialmente honorables en un pasado reciente respecto de cómo se trata también desde la izquierda al adversario político. Y no hablamos de hace muchos años atrás. Por lo demás, comentar, señora presidenta, que en esta comisión de Derechos Humanos hay varias personas que están presentes que han defendido, por ejemplo, el régimen de Maduro en los últimos días. Al señor Maduro y a su organización criminal, delictual, que tiene entonces en su poder al pueblo venezolano. No solamente lo han defendido, sino que han reclamado por una supuesta soberanía que estaría siendo violentada. Los mismos que por lo demás certificaron que la elección habría estado en orden. El Partido Comunista de Chile fue a Venezuela y le mintió al mundo diciendo que la elección allá había sido legítima. Estando en conflicto entonces incluso con el presidente de la República, que tiene sus bemoles en esta materia. Entonces, venir aquí a plantear ¿ya? Una crítica de carácter respecto de algunos de los miembros, habiéndose comportado en el último año, los últimos años, ¿ya? Con la complicidad que se han comportado con un régimen que lleva casi 20.000 asesinados extrajudiciales, 8 millones de personas expulsadas, ¿no? Un centro de torturas, como se llama el helicoide, que sigue activo, tengo entendido. Entonces hay que tener un poco de, no sé, vergüenza quizás. Porque una cosa es una declaración destemplada que sin duda que ninguno de nosotros comparte. Otra cosa es prestarle ropa a un régimen criminal y asesino, solamente porque es de ustedes. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputada Schneider. Sí, muchas gracias, presidenta. Creo que quedó claro que nosotros en esta comisión no podemos hacer nada respecto a la situación puntual del diputado Lavé por su intermedio. Pero sí me sorprende el nivel de argumentación que ha dado, presidenta, el diputado Kaiser. Creo que todas esas cosas no tienen nada que ver, porque aquí lo que se está criticando es muy puntualmente, y lo voy a decir con todas sus letras, es un video de un parlamentario de esta comisión en presunto estado de ebriedad, yo diría evidente, manifiesto, pero creo que esa es otra discusión, que dice que la mamen los zurdos. Eso es lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo sobre nuestra posición en Venezuela, no estamos discutiendo sobre... Pero ¿puedo hablar o quiere hablar en sí? Ya. Además, yo no sé qué posiciones usted sostiene que la izquierda sostuvo para denostar a sus adversarios. Por lo menos yo no he participado de ello. Si se refiere al estallido social, creo que, insisto, nuevamente el nivel de argumentación es muy bajo porque lo que ocurrió en el estallido social no fue algo orquestado por la izquierda chilena no tiene esa capacidad.
No, tampoco fue Venezuela, diputado, y creo que todas esas tesis se han caído precisamente porque, y puedo seguir alargando mi intervención si usted sigue haciendo comentarios y podemos seguir conversando a través de este micrófono, si es que no me deja terminar lo que quiero decir. Ya, muchas gracias. Solo para cerrar, creo que sí debería merecer un reproche transversal de nuestra comisión, que un diputado, y no por ser la Comisión de Derechos Humanos, por ser cualquier comisión, que un diputado diga que la mamen los zurdos es realmente completamente fuera de lugar. Y me sorprende que el diputado Kaiser haga una defensa, presidenta, solamente porque es de su partido. Eso creo que no suma, y creo que buscar empatar la situación solo empantana más una cuestión que sería más fácil de decir, bueno, nos equivocamos. Creo que sería más fácil, más digno, más honesto. Pero eso es todo lo que quería decir. Creo que hay que dejar de hablar con eufemismo. El diputado dijo que los zurdos la mamen y eso no está bien. Si yo dijera, perdón, presidenta, con esto termino, lo mismo respecto de, refiriéndome a nuestros adversarios como que los fachos sería un escándalo nacional y estaría bien que fuera un escándalo porque me habría equivocado rotundamente, pero que su propio partido no lo pueda reconocer es como demasiado. Bueno, eso, presidenta. Gracias, diputada. Ya, déjeme un minuto para que con esto terminemos, porque yo creo que el tema tenemos invitados y efectivamente creo que vamos... Sí, por supuesto. No sé si lo voy a dar, pero no es el punto. El punto es que ya dejamos claro para los que no han llegado, donde el secretario dijo exactamente cuáles son, para qué estamos en la Comisión de Derechos Humanos, en el fondo, porque partimos preguntándonos si era el lugar para hacer esta interpelación, porque está la Comisión de Ética, y es donde está el mecanismo donde se puede canalizar todo esto. Con esto cerramos, diputado Kaiser, y vamos a continuar porque creo que los invitados no los podemos seguir haciendo esperar, independiente que las declaraciones probablemente causen ganas de hacer más declaraciones, pero yo creo que ya tenemos cerrado el tema. Presidenta, solamente se presenta lo siguiente. Volver al tema de los derechos humanos es la razón de ser de esta comisión. Hablar sobre el tema de los derechos humanos es la razón de ser de esta comisión. Si levantan otros temas y uno vuelve de nuevo al tema de los derechos humanos, que es la razón de ser de esta comisión, está perfectamente en línea con lo que es la lógica de lo que deberíamos estar discutiendo en esta comisión. Respecto de qué tanto impacta o no impacta, ¿ya?, el ofrecimiento de un diputado, ¿ya? Entonces la verdad es que me parece que en este marco me parece absolutamente irrelevante, no tiene nada que ver con la Comisión de Derechos Humanos y cada uno tomará sus decisiones en esa materia. Saludos. Cortemos porque si no vamos a terminar en otra materia porque ya se está desvirtuando la conversación. Bueno, ya. Yo creo que vamos a entrar en la orden del día. Oye, vamos a entrar en la orden del día. Yo creo que tenemos... No puede ser, presidenta, me va a disculpar. No encuentro... Ya, pero esta sí, ya. Presidenta, me acaba de decir, en la cobardía que acostumbra el diputado Kaiser, con el micrófono apagado, que si yo quiero aceptar el ofrecimiento lo haga. Ni siquiera voy a discutir ese nivel de falta de inteligencia. Usted sabe que lo dijo. Sí, bueno, presidenta. No es no, diputada. Presidenta, aparte de su... No es el tema decir sí o no. No es el tema decir sí o no, porque ni siquiera se lo he dicho. Solo le quiero decir que la falta de inteligencia que está demostrando es realmente vergonzosa. Y me alegro muchísimo que la muestre acá, porque nadie va a justificar lo que dijo el diputado Lavé. Punto Nadie uno. ha justificado lo que dice el diputado Lavé. Punto dos. Lo que él dijo comunicacionalmente respecto a que lo cuestionaba era una gran farsa, porque cuando es capaz de decir que es un ofrecimiento, o cuando dice, si quiere lo acepta, sepa que usted no me ofende nada, solo quería demostrar en esta mesa el nivel de persona que usted es. Usted no quiere hablar. Yo creo que he terminado, presidenta. El nivel de persona Su nivel de ordinariedad es enorme. Colega. Lo conocemos también. Usted trata a la yo gente creo de que vamos, cobarde, ya, el hace tema, lo que quiere. ya, diputado, sí, Mire. yo sé, oiga, diputado, es clarísimo. Está bien. Le pido, diputado Kaiser, terminemos la conversación, vamos a... Ya lo dijo todo lo que tenía que decir, me parece. Y está bien. Puede decirle a uno
¿Está bien? En esa Yo creo que modalidad, quedó absolutamente claro lo que usted le quiso decir. Bueno, ahora, si les parece, comencemos con la orden del día para que continuemos con la discusión de un proyecto que es sumamente importante, que establece un Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto a las personas víctimas de desaparición forzada ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre del 73 y el 10 de marzo del 90. Boletín que ustedes ya conocen, por lo cual teníamos invitado al Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. ¿Tengo entendido? Solo que vamos a escuchar en este minuto, así que les pido si pueden tomar aquí posición a la presidenta de la agrupación, a Gaby Rivera. No sé si está. Perfecto. Y a la vicepresidenta Lena Salamanca para que hagan su exposición. A ver, si está el subsecretario también pueden, por supuesto. Disculpe. Saludar al subsecretario. Ya. Entonces, no sé si ustedes traen alguna presentación o solo están aquí para responder. Ok, perfecto. Ya se hizo, exactamente, ya se hizo la vez pasada. Entonces, en el caso de ustedes, ¿quién de las dos va a ser o las dos? Soy la presidenta de la agrupación, soy Gaby Rivera Sánchez, presidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Me acompaña Lena Salamanca, vicepresidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Así que, primero que todo, quiero agradecer la invitación. Creo que es muy importante lo que estamos viendo hoy día y lo que vamos a ver y cómo vamos a continuar. La agrupación de familiares detenidos desaparecidos ha buscado por muchos, muchos años, más de 50 años, hemos buscado a los detenidos desaparecidos, a nuestros familiares. Y hoy día, más que nunca, creemos que por primera vez hay un gobierno de verdad que se preocupa de lo que significa la desaparición forzada. Y eso lo hemos reconocido y lo reconocemos y lo vamos a seguir reconociendo. Porque siempre tuvimos migajas de justicia o migajas de verdad. Mientras se iban encontrando los restos de algunos compañeros, había un poquito de verdad y había un poquito de justicia. Porque la justicia comienza, cuando la justicia llega tarde, no es justicia, por lo menos para nosotras. Primero que todo, el plan de búsqueda que nosotros, y lo hemos insistido por todos estos años, que es el país completo, que es Chile, completo el que tiene que hacerse cargo de lo que significa la desaparición forzada en este país. Porque fueron ciudadanos chilenos, fueron vecinos, fueron amigos, fueron compañeros. Hoy día estamos en esta comisión, que es la Comisión de Derechos Humanos. Y en esta comisión lo volvemos a reiterar. La búsqueda de nuestros familiares vamos a seguir en la misma lucha, sea el gobierno que sea, porque nosotros en todos y en cada uno de los gobiernos que hemos tenido después del 90, hemos estado buscando y exigiendo a todos los gobiernos que antecedieron qué significa la búsqueda para nuestros familiares. Y no como búsqueda de nuestros familiares, sino que a Chile le falta cada uno de ellos. A Chile le falta la verdad, a Chile le falta la justicia. Y si no comenzamos hoy día con este proceso, que a mí me parece de verdad, si bien es cierto, han pasado 52 años, porque los primeros detenidos desaparecidos comienzan en el año 73. De ahí en adelante comienzan los detenidos desaparecidos. Por lo tanto, llevamos 52 años buscando. Y es hora que el país se haga responsable de lo que significa esto. No solamente dejar a las agrupaciones o a los familiares buscar. Creo que ese es el gran motivo y por eso que aceptamos esta visita y esta invitación, para decirle a esta Cámara, para decirle también que cada uno de ustedes también se tienen que hacer cargo y responsable de lo que pasó aquí en Chile, que no viene desde ahora, viene de hace muchos años. Y esta agrupación ha sobrevivido a todas y a cada una de los momentos que hemos tenido que enfrentar con respecto a cada una de estas situaciones. Siempre han querido poner punto final con respecto a lo que significa la desaparición forzada.
La agrupación de familiares de detenidos desaparecidos no lo va a permitir nunca. Vamos a seguir luchando porque es nuestro derecho, nuestro deber y nuestro compromiso. Pero también llamamos a la sociedad completa a que se haga cargo de lo que significa la desaparición forzada en Chile. Porque no queremos, porque no queremos nunca más que de verdad vuelvan a vivir lo que significó la desaparición forzada en nuestro país. No queremos que después de este periodo volvamos a tener detenidos desaparecidos o ejecutados políticos en este país. Así que agradecer esta invitación, Presidenta, de verdad. Voy a dejar la palabra a mi compañera también para que exprese lo que tiene que decir con respecto a esta situación que hoy día nos convoca. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Lenka. Buenas tardes, mi nombre es Lena Salamanca, soy vicepresidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y con respecto a esta invitación acá a la Comisión de Derechos Humanos, creemos muy importante que el Plan Nacional de Búsqueda no solamente quede estampado en un decreto, porque creemos nosotros que cuando existe esta voluntad política del presidente Gabriel Boric de consagrar en este decreto 98 todo lo que significa la búsqueda de nuestros familiares, es muy importante porque cualquier gobierno de forma administrativa lo puede borrar y nosotros creemos que en el Parlamento de Chile tiene que estar consagrado como ley el Plan Nacional de Búsqueda, porque toda la lucha y la búsqueda no solamente que tiene que quedar estampada en un decreto, porque este Plan Nacional de Búsqueda tiene los principios muy importantes que son iniciar la trayectoria de lo que significó la desaparición forzada de nuestros familiares, pero también conocer el destino final. Y aquí nosotros creemos que esta búsqueda debe concretarse no solamente en este Plan Nacional de Búsqueda, con este decreto, tiene que ser ley, porque nosotros establecemos que todo lo que es una ley en un país debe ser necesaria, no solamente para quienes somos los familiares y que estamos buscando por más de 50 años, sino que también debe ser una ley para el nunca más. Y la única forma que nosotros creemos, y es necesaria, y no solamente necesaria políticamente, por verdad, por justicia, por reparación, tiene que ser a través de una ley. Y este decreto tiene que convertirse en una reparación también para quienes hemos buscado por tanto tiempo, porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas ya no están. Y en ese sentido, esta comisión tiene que tener claro que la búsqueda con una ley es más fácil, porque este camino que hemos recorrido por más de 52 años ha sido muy difícil y solamente hemos tenido una pequeña justicia, una pequeña verdad con este Plan Nacional de Búsqueda, donde creemos que si se consagra en una ley con dignidad y con memoria histórica, vamos a tener una base de un compromiso real por una justicia y por una memoria histórica donde nosotros y nosotras podamos decir acá en Chile existe realmente las mesas de verdad que fueron necesarias, porque nosotros tenemos claro que después de una dictadura es necesario tener un Plan Nacional de Búsqueda, y no solamente en este país, sino que en todos los lugares donde hubo dictadura fue necesario instalar esta mesa de verdad. Y la justicia transicional está al debe, y no solamente con los familiares, sino con toda la sociedad chilena. Y en ese sentido creemos que esta comisión debe avanzar para que en Chile realmente el Plan Nacional de Búsqueda no quede solamente en un papel, en un decreto 98, sino en una ley que se pueda consagrar la verdad, la justicia y la reparación. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la presidencia de la diputada. Le agradezco mucho y también aprovecho de saludarla a ustedes y darles la bienvenida nuevamente. Así que tienen la palabra. Muchas gracias. Ya. Primero, subsecretario. Perfecto. Perfecto. Entonces le vamos a dar la palabra al señor Alexandro Álvarez, jefe de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Bienvenido y tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Yo quiero intervenir brevemente considerando que la Subsecretaría de Derechos Humanos ya expuso de manera más o menos desarrollada la visión de la subsecretaría sobre este proyecto de ley. Quiero recalcar el hecho de que el gobierno ve con buenos ojos la necesidad de establecer en una ley el Plan Nacional de Búsqueda,
queremos destacar adicionalmente que la obligación de búsqueda, el establecimiento de trayectorias, el establecimiento de la verdad, llamémosla así, colectiva, que supone un derecho de Chile, además del derecho intrínseco de las propias víctimas, se trata de principios y reglas que están ya consagrados a nivel legal desde la Ley 19.123 en adelante, y que el programa de derechos humanos ejecuta ese plan el plan de búsqueda, que es un instrumento de política pública que ha permitido manifestar, como decían desde la exposición de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, un compromiso interinstitucional inédito en la República de Chile. Desde esa perspectiva, y adicionando además, y esto no hay que olvidarlo porque tiene una importancia histórica fundamental, la figura de la desaparición forzada es el resultado de la lucha de agrupaciones como la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y de las víctimas en Argentina. Esa figura, que hoy día es un crimen de lesa humanidad nada menos y que por lo tanto obliga legalmente a Chile, es el resultado de la lucha de las víctimas. Y eso, lo que recalcaba Gaby recién, por ejemplo, en el sentido de decir, por su intermedio, señora presidenta, en el sentido de decir, no es justo, no solo no es justo, sino que es ilegal que solamente las víctimas tengan prerrogativas y la iniciativa para establecer la verdad sobre las víctimas, establecer la verdad sobre los hechores, establecer la verdad sobre las trayectorias. A eso se agrega el hecho de que es una obligación del Estado de Chile hacerlo. Por lo tanto, quiero insistir a partir de ese contexto que el gobierno ve con buenos ojos el hecho de que se establezca un plan nacional, el plan nacional por la vía de una ley. Queremos tener mucho cuidado con que el avance de esa iniciativa legal impacte lo menos posible el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda y por lo tanto tienen que hacerse algunas consideraciones técnicas respecto al proyecto de ley. Estamos examinando de manera muy concienzuda la posibilidad de patrocinar el proyecto eventualmente y contribuir con indicaciones que permitan hacerse cargo de estos asuntos. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro jefe de división de protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos, señor Alexandro Álvarez, porque llegué parece a la parte de la buena noticia, ¿no? Es muy auspicioso para esta comisión que usted diga que están estudiando la posibilidad de patrocinar este proyecto y de mejorarlo a través de indicaciones. Eso es muy relevante para nosotros y nosotras como comisión también, porque oficiamos, de hecho, de manera unánime hace algunas semanas a SECPRES para que pudieran proceder de esa manera. Entonces es muy importante lo que usted nos viene a comentar. Así que, sin más, dejo abierta la palabra para que puedan hacer preguntas. Sí, diputado Kaiser, tiene la palabra. Señora presidenta, dos consultas, una de forma. Si el gobierno patrocina, ¿tiene que hacerlo antes de la votación en general o tendría que después meter una indicación sustitutiva? Porque... Sí. Le vamos a pedir al secretario que nos aclare para efectos de objetividad y transparencia, pero yo tengo entendido que no debiera ser obstáculo para poder votar. Gracias, señora presidenta. En el patrocinio el Ejecutivo puede ser antes, incluso durante. Y puede ser evidentemente a través de una indicación sustitutiva o una indicación parcial o simplemente la declaración del presidente de la República que hace suyo el proyecto de ley. Muchas gracias, secretario. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Sí. Diputado Kaiser, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. En el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su página 76 del año 2023, creo que es el inciso tercero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos plantea en relación con lo que es el Programa Nacional de Búsqueda la necesidad de identificar a las personas o los restos que se encuentran en el Instituto Médico Legal como uno de los pasos que hay que seguir como prioridad y como para poder fundamentar sobre ello el Plan Nacional de Búsqueda. Nosotros tenemos aquí el informe que entregó el Servicio Médico Legal para el periodo julio-septiembre del 2025 a la Comisión Mixta de Presupuesto de este año,
respecto de la cantidad de protocolos de osamenta que se encuentran en custodia en el servicio médico legal. Al inicio del periodo eran 1.216 protocolos de osamenta. Número de protocolos ingresados durante el periodo, 25. Número de protocolos con pericias ejecutadas en el periodo, 49. Número de informes evacuados en el periodo, 58. Número de protocolos sin interés médico legal reportados en el periodo, sanitarios, docencia, animales o patrimoniales, 3. Número de protocolos sin interés médico legal que salen de custodia del servicio médico legal en el periodo, 3. Número de protocolos entregados a familiares en el periodo, de 1.212, 5. Número de protocolos de osamentas en custodia en el servicio médico legal al final del periodo, 1.233. Es decir, son 17 protocolos más que los que había al principio del periodo. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer en materia de la transformación del programa de búsqueda en ley es si se va a hacer cargo también de uno de los necesarios pasos previos dentro de lo que es su estructuración, que es la identificación de los restos que ya se encuentran en poder del servicio médico legal o cuanto menos ¿ya? El determinar si ellos corresponden o no corresponden efectivamente a personas que caigan en la categoría de detenido desaparecido, o si vamos a mantener, en este sentido, estos protocolos, o estos informes que nos están llegando todos los años, que nos están llegando entonces para la ley de presupuesto, donde el Servicio Médico Legal nos informa al final que tenemos más protocolos que los que teníamos al principio del periodo, porque no se han identificado, no se ha hecho el trabajo como corresponde. Muchas gracias, señora presidenta. Sí. Gracias, diputado Kaiser. Diputada Pizarro, tiene la palabra. Sí, primero quiero saludar a mis compañeras, queridas compañeras de lucha. Les pido que ojalá no se afecten por algunos comentarios que acá se van a hacer, porque las faltas de respeto no tienen límite, pero hemos vivido momentos peores. Voy a decir algo que lo he dicho como bien hasta el cansancio. Cuando uno encuentra una osamenta, voy a hacer una consulta, no sé si el diputado Johannes Kaiser, por su intermedio, presidenta, tenga ese don de que lo ve y dice es una osamenta de un desaparecido sin identificar. ¿O alguien cree que en el servicio médico legal hay solo osamentas, o en teoría todas las osamentas que llegan son de víctimas de desaparición forzada? Llegan osamentas arqueológicas, de crímenes comunes. Entonces, lo que él señala, quiero decir que además lo que estoy diciendo lo dijo la resolución de la Corte Suprema, que yo la verdad que lo leí y dije, en la forma educada de decir de parte de la Corte Suprema, que si usted no ha periciado una osamenta no sabe de dónde es. Eso es 1 más 1, 2, nunca 1 más 1 es 3. Por lo tanto, ese argumento se cae solo. No voy a decir el resto de lo que dice la resolución de la Corte Suprema, porque esa respuesta me pareció básica. Si yo no he periciado restos que pueden ser arqueológicos, precolombinos, etcétera, etcétera, ¿cómo puedo atreverme a decir que son víctimas de desaparición forzada? Salvo que tenga la información donde estaban las víctimas de desaparición forzada. Eso es distinto. Entonces quiero pedir que seamos rigurosos. Si el plan de búsqueda va a reforzar la identificación de las víctimas, sin poner duda alguna de reforzar la identificación de las víctimas, que tenga una indicación que le dé la fuerza que tiene eso. Pero no decir que las osamentas que están ahí, salvo que Harry Potter sea una alpargata al lado del diputado Kaiser, porque lo discutimos antes de irnos al receso, pero de manera de verdad, ya sin más posibilidad, que incluso vamos a tener una sesión a la que espero, presidenta, invitemos a la agrupación para hablar del tema del servicio médico legal y proceso de identificación. Porque lo otro, por eso les pido disculpas, es revictimizar y es también maltratar.
Entonces yo no sé cómo vamos a saber que todos los que se encuentren es un detenido desaparecido. Lo dijo la Corte Suprema, entre hartas cosas que dijo, entre hartos cuestionamientos al mentado proyecto que habla del médico legal, ya ese argumento que no tiene más sustento, diputado Johannes Kaiser, por su intermedio, presidenta, que seguir utilizando un tema que a usted nunca le ha interesado. Porque en esta sala ha hablado de los familiares. Aquí están los familiares organizados que usted respalda tanto. Un poquito de respeto y pudor para los familiares que siguen. Déjeme terminar. Un poquito de respeto y pudor, y se lo vuelvo a decir a los familiares que vienen luchando hace más de 50 años. No es su utilización política de algo que le ha interesado un rábano siempre. Y le digo, de verdad, ya está bueno que hable de los desaparecidos que están en el médico legal, salvo que su amigo Krasnov Marchenko le haya dicho dónde están. Y ojalá usted tuviese la decencia de decirlo. Creo que ya está bueno. Y respóndame lo que quiera. De usted no espero nada. Sí, diputado Kaiser, deme un segundo. La diputada Frías pidió la palabra, pero como fue aludido, se la voy a dar a usted y voy a pedirle a la diputada Frías que esperemos, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. No voy a entrar en el bajo nivel de debate en esta materia, pero sí quiero hacer presente lo siguiente. Aquí yo tengo un artículo de la tercera que dice no existen osamentas sin periciar, según el Servicio Médico Legal. Este artículo es del 4 de noviembre. ¿Ya? Entonces, si me dice que hay pero lo que pasa es que lo que dice el Servicio Médico Legal no se condice con el informe que le entrega a la Comisión Mixta de Presupuesto del Servicio Médico Legal. Entonces, no están conversando las declaraciones de prensa del Servicio Médico Legal con lo que son los informes oficiales del Servicio Médico Legal a este Congreso. Eso significa que hay algo que está falso o algo que es incorrecto. Entonces, señora presidenta, yo haciéndome cargo y volviendo al centro del asunto, que es el tema del Programa Nacional de Búsqueda, que el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, para no distraer con insultos y cosas, que el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos planteó que tenía que iniciarse con la identificación de los restos que estaban en el Servicio Médico Legal, con la identificación, no con la pericia, con la identificación, porque la pericia conduce a la identificación. ¿Ya? Por la pericia pueden haber distintos tipos de pericia. El resultado final es la identificación. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos plantea que lo razonable es que el Servicio Médico Legal haga su trabajo de identificación para poder conducir un plan nacional de búsqueda que tenga un sentido lógico. Y eso está en la página 76 del informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2023. Entonces, puede agarrarse conmigo todo lo que quiera la colega por su intermedio, señor presidente, señora presidenta, pero se está agarrando, la verdad, con lo que son los informes de la propia institucionalidad. Y la institucionalidad es la que no está funcionando. Y aquí estamos hablando de un proyecto de ley en particular que transforma un decreto que le entrega una cierta ¿cómo se dice esto?, flexibilidad administrativa al Ejecutivo para poder buscar y para poder efectivamente realizar el trabajo de identificación, lo está transformando en ley, con lo cual lo hace más inflexible, no lo hace más flexible. ¿Ya? Porque lo legaliza, lo transforma en una medida que para modificarla tiene que pasar por el Congreso, no solamente por la voluntad de un futuro ejecutivo. Entonces, señora presidenta, creo que mis consultas son más que razonables en el marco de lo que ha sido entonces la conversación en esta materia. Y por lo demás también teniendo presente que en la próxima semana o la subsiguiente se va a votar también el proyecto de ley de mi autoría en la sala, que le permite al Servicio Médico Legal identificar. ¿Por qué? Porque la propia directora, y hay un problema ahí entre la declaración de la Corte Suprema y la directora del Servicio Médico Legal. La Corte Suprema decía que el Servicio Médico Legal puede identificar en la práctica por sí y ante sí de oficio. Mientras que la directora del Servicio Médico Legal, y está el video aquí presente, dijo que solamente podía identificar si recibía la orden respectiva por parte del juez a cargo de la causa. Entonces, no pueden ser las dos cosas ciertas al mismo tiempo. No pueden ser las dos cosas ciertas al mismo tiempo, que se requiera o el Servicio Médico Legal exija entonces una orden judicial y por otro lado que el Poder Judicial diga que ellos no necesitan entregar una orden para ello. Me parece que en el marco de lo que es la conversación de este proyecto de ley, es una pregunta más que legítima saber cuál es la posición del Ejecutivo en esta materia. Muchísimas gracias, señora presidenta.
y del Ejecutivo. Gracias. Gracias, diputado Kaiser. Le vamos a pedir luego a don Alexandro que nos pueda contestar respecto de eso, pero me había quedado pendiente la palabra de la diputada Frías, que también tiene que ver con este tema. Así que tiene la palabra, diputada. Bueno, la perseverancia del diputado Kaiser es encomiable, pero yo creo que han habido varios pronunciamientos, entre ellos el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos es del año efectivamente 23. Estamos entrando al 26 y en el intertanto han pasado muchas cosas, como por ejemplo que la Corte Suprema se pronunció respecto del proyecto de ley que presentó el diputado Kaiser por su intermedio presidenta, con una valoración poco favorable, digamos, al proyecto, y además señalando, ¿no es cierto?, que también que no habían problemas en términos de la pericia. Lo que creo es que con el tiempo no se ha podido, o más directamente por su intermedio presidenta, el diputado Kaiser no ha podido o querido entender que la identificación, yo lo dije más de una vez, no es poner algo debajo de una maquinita al estilo CSI. Es un proceso que es biológico, que es cultural, que es político, etcétera, y que requiere de un proceso. Y ese proceso significa que frente a una osamenta, la única forma de entender que está dentro del universo de lo que queremos rastrear es contextual. Y es a partir de lo contextual que se llega a la identificación que finalmente es biológica. Ahora, para hacer ese análisis contextual, yo necesito descartar muchas variables y para la única forma de descartarla es en función de una investigación en curso, porque si no, yo no tengo claro que alguien que murió, por ejemplo, en 1973 y que fue hallado al borde de un canal, efectivamente es una violación a derechos humanos. Si en cambio aparece en un lugar de interés donde hay elementos históricos que dan cuenta de que allí pasó una caravana, que allí se fusiló porque hay testimonio, es decir, se hace junto con la trayectoria de la víctima, entonces nos vamos acercando a lo que es. Dicho esto, el segundo punto es que nada de esto tiene que ver con el proyecto que se presentó. El proyecto lo que busca es institucionalizar a nivel legal una política pública. No es primera vez que se hace en Chile. Se ha hecho a propósito un proyecto que se trabajó acá y que tiene que ver con los derechos lingüísticos. Se ha hecho también a propósito de la política pública Chile Crece Contigo, que le da énfasis, le da continuidad, le da permanencia, y eso no significa que no puedan haber mejoras dentro de un plan, porque no llega a ese nivel de detalle. Lo único que hace es darle consistencia en el tiempo, presupuesto que ya tiene, lo proyecta y lo blinda, ¿no es cierto?, de las polaridades que pueda tener la política, centrándose en que es una obligación legal del Estado y no de las víctimas. Muchas gracias, diputada Fríes. Le damos la palabra acá a don Alexandro, si es que tiene algo que complementar, pero antes quisiera recordar que el día 14 de enero, a las 17:30 vamos a tener la sesión especial sobre esta temática, porque efectivamente, como dice la diputada Fríes, no es el objeto o el objetivo del proyecto. Por tanto, sabemos que hay otra iniciativa que va específicamente en esa línea y lo que nos convoca ahora es votar. Entonces, una vez que hable acá nuestro invitado, pasaríamos a la votación, secretario, por favor, que es lo que nos convoca hoy día en la tabla. Gracias, señora presidenta, y por su intermedio a propósito de la inquietud sobre la gestión del Plan Nacional de Búsqueda por parte del diputado Kaiser. Hay que decir varias cosas. Se han identificado 1.469 víctimas.
1.092 personas detenidas desaparecidas, víctimas de desaparición forzada, y el resto son personas ejecutadas cuyos restos no han sido entregados. Esta es la primera vez en la historia de Chile que se tiene una nómina de estas características, y gracias al acuerdo político que se ha generado en el Congreso Nacional, tenemos hoy día un registro de personas ausentes por desaparición forzada. Dejó de ser la lucha solamente de los familiares como ha sido históricamente, sino que ha pasado a ser parte de la institucionalidad del Estado. Hoy día, en poco tiempo más, se podrá acceder al registro civil. Para acceder a este registro, un registro que además, a propósito de lo que decía Gaby recién, no pone punto final. Permite modificar la nómina a medida que la justicia vaya avanzando. Esta era una vieja demanda de las agrupaciones de familiares y esto se ha hecho efectivo institucionalmente. Adicionalmente, en relación con la pregunta, con la inquietud específica, estaba pidiendo a los equipos datos sobre que desde el 2024 y el 2025, que es cuando ha funcionado el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, por su intermedio, señora Presidenta, el diputado Kaiser, se han enviado 212 muestras de análisis de carbono 14 para identificación de osamentas y en particular la data de muerte, que es un antecedente para la investigación. Esto no es simplemente una búsqueda, digámoslo así, simplona, ¿no? Necesitamos una cantidad de elementos de contexto para poder establecer la situación, y hay que recordar que respecto de este punto además la Corte Suprema se pronunció de manera específica, expresando entre otras cosas que las pericias y las identificaciones de restos se dan por medio de órdenes judiciales. Este es un Estado de Derecho. El funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda ha tenido que consultar un nivel de coordinación, señora Presidenta, con el Poder Judicial y con otras agencias del Estado que al servicio de las diligencias ordenadas por el Poder Judicial, que es dirigido, como todos sabemos, por la Corte Suprema, cumple órdenes judiciales. Y la identificación de osamentas se da en contextos investigativos que son más simples que la simple identificación de las osamentas. De todas maneras, trabajo de esas características se ha hecho hasta ahora, y como quería decir, esto ha sido una experiencia a tal nivel virtuosa en términos de el mayor rendimiento del presupuesto dedicado a esto, que supone la coordinación interestatal al servicio de la búsqueda y la identificación de trayectorias, que es perfectamente razonable la idea de elevarlo a un proyecto de ley. Estamos, por lo tanto, extremadamente interesadas e interesados en conocer el resultado de la votación de hoy día, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Por tanto, vamos a proceder a la votación para que el secretario pueda tomar nota de aquello. Y esto es la idea de... Sí, diputado Sandón. Habíamos quedado en el caso del diputado La Comarcino y Kiara Barquesi que le avisáramos cuando viniera la votación. Y ¿Le voy a avisar a la diputada Barquesi entonces? Sí, por favor. Perfecto. Me quedó que esperábamos como un segundito para que ella pudiera llegar porque estaba también en nuestra comisión y quería votar. Sí. Sí, la dejamos al final. Deditos veloces. Espectacular. Diputado, ¿quiere hacer uso de la palabra? Sí, pero claro, diputado Celedón puede hacer uso de la palabra mientras llamamos acá a la diputada Barquesi. ¿Sí? Sí. Perdón, Fernando. Sí, está sentado. Sí, está sentado. A esta a esta comisión me correspondió acompañar el informe pericial documental del Servicio Médico Legal dirigido al ministro coordinador de la Corte Suprema con fecha 7 de abril. Tiene 92 páginas, extremadamente completo sobre cada una de las cajas, de las 89 cajas que se encontraron en la Universidad de Chile.
y me voy a referir solo a la parte final, a la página 90 y 91. La página 90 dice: del total de caja 89 proveniente de la Universidad de Chile es posible señalar que 13 cajas corresponden exclusivamente a restos animales. 4 contienen solo evidencia cultural asociada. 9 presentan fragmentos óseos indeterminados mezclados con restos animal. Ese es el número 6 del informe y la conclusión, la parte final. 7 de las cajas que contienen osamentas humanas, entre paréntesis 63, es posible señalar que 7.1. Hasta la fecha se han tomado muestras para radiocarbono en 46 de ellas, determinándose que en 22 cajas los valores de carbono 14 correspondían al periodo histórico arqueológico. 19 a la época moderna a partir de 1950 en adelante, y 5 a una mezcla de restos modernos e históricos arqueológicos. 7.2 de las cajas con resto óseo humano restante, que corresponden a 17, es posible señalar 2 puntos. 14 cajas se encuentran en proceso de evaluación antropológica para decidir la pertinencia de la toma de muestras para radiocarbono, dado la complejidad de las características del material óseo. 3 cajas, en 3 cajas se realizaron otro tipo de análisis inicialmente. 7.3 de las 63 cajas con osamenta humana ya señaladas, hasta la fecha fue posible establecer su relevancia médico-legal en 8 de ellas. En 8 de ellas, ya sea por su contexto y o datación de radiocarbono en épocas de interés, entre paréntesis, 1973-1990. Dado lo anterior, se tomaron muestras para análisis genético en los 8 casos. Y menciona las cajas, digamos, respectivas. Octavo, en relación a la conclusión del punto 7.3, que de las 63 cajas con osamenta humano es posible establecer que su importancia médico-legal se refiere solo a 8. El análisis genético realizado a la osamenta contenida en la caja 64, protocolo, determinó que correspondía a los restos faltantes del señor Héctor Flores Villarreal. Yo no sé qué calidad jurídica tiene don Héctor Flores Villarreal. Si es uno de los 1.469 que usted mencionó, o de los 1.093, me pareció entender, cuyo cuerpo fue exhumado el año 2001 del cementerio de Coelemu y posteriormente remitido al Servicio Médico Legal de forma parcial e incompleta por la Universidad de Chile el año 2012. En definitiva, todo el análisis en lo fundamental está realizado, pero también es equivocar el centro si pretendemos que la solución de los problemas de los detenidos desaparecidos es
el encuentro de restos óseos. El tema de los detenidos desaparecidos, y me parece entender que esta es una figura, no sé si fue generada en Chile o por lo menos la dictadura chilena jugó un rol muy fundamental para esta figura que hoy día forma parte de los delitos de lesa humanidad a nivel internacional. Detener y hacer, detener por quién, detener por agentes del Estado a personas determinadas y después a esas personas determinadas, detenidas por agentes del Estado, se les hace desaparecer. ¿Y cómo se hace desaparecer? Porque lo que aquí es lo relevante, a mi juicio, es que en los tiempos de la Vicaría de la Solidaridad se presentaron más de 1063, tengo entendido, recursos de amparo por detenidos desaparecidos. ¿Y cuál fue la respuesta de la autoridad? Que eran los hechores de la autoridad política existente en Chile. No están detenidos. Nosotros no teníamos ideas sobre... fueron todos rechazados. Los habeas corpus, todos rechazados. ¿Por qué? Porque la autoridad niega su detención. Y luego, para la familia y para toda su comunidad y colectivo, desaparecen, no se sabe dónde están. Pero el hecho es que la autoridad política negó su detención. ¿Y qué es lo que permitió acreditar los múltiples procesos judiciales con todas las dificultades que hubo en Chile para lo que demandaron los familiares de los detenidos desaparecidos desde el día 1? Verdad y justicia. No reclamaron más que lo sustancial, verdad y justicia. Y solo se obtuvo mentira y, en definitiva, en los procesos judiciales se logró determinar las circunstancias de la detención de los 1469 y en algunos, de acuerdo a la información que entrega el señor, en algunos se pudo determinar que fueron ejecutados. O sea, fueron asesinados de manera completamente ilegal. En circunstancias que desde el primer día, o más bien del segundo día de la dictadura, se decretó estado de guerra en Chile, equivalente al estado de guerra, y con ello surgieron los consejos de guerra, los tribunales militares, a pesar de que tenían la facultad de juzgar, no emplearon ni siquiera ese mecanismo respecto de los detenidos desaparecidos. Y lo juzgaban ellos, los tribunales militares de la época. Yo pedí a esta biblioteca del Congreso Nacional
un material que me parece, para mí, era muy importante e ilustrativo. ¿Qué pasó el 30 de septiembre de 1974? Todos sabemos, se asesinó al general Carlos Prat y su señora. ¿Qué dijo las autoridades políticas chilenas? Condenaron el asesinato. En octubre del 75 se atentó a la vida de don Bernardo Leyton en Roma. Felizmente no hirieron a su mujer, Anita Fresno. Y en septiembre del 76 a Orlando Letelier y Ronnie Moffitt. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque en agosto de este año, 2025, aunque estemos a días del 26, en agosto del 25 salió en libertad después de cumplir condena un señor brigadier que se llama Jorge Sara Holger. Después de cumplir la condena por la muerte del general Prat. Y 3 días después, ese mismo señor, Jorge Sara Holger, es detenido por orden judicial, imputado del homicidio de Ronnie Moffitt, la secretaria de Orlando Letelier. ¿Ya? Sí, perdóneme, termino en un... que no podemos perder el centro. Porque lo inmoral de todo esto, el general Augusto Pinochet, el general Contreras, tuvieron responsabilidad directa en la muerte de Prat, en el atentado a Leyton, en la muerte de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt. ¿Y qué hicieron ellos como autoridad? Negaron todo, repudiaron el asesinato. O sea, repudiaban públicamente sus propios actos. Entonces, el fundamento y la crisis moral que hay en este país tiene que ver con la normalización de la mentira como método de la autoridad política, la negación de hechos que después son desgraciadamente comprobados. Muerte, mentira y muerte. Y en cada una de estas historias de las 1.469 personas está esta historia. Y la búsqueda que hoy día, a 52 años, es bastante difícil, porque todo se encubrió, se incendiaron, se incineraron muchos documentos formalmente que pertenecían a la DINA y a la CNI, pero cada uno de estos compatriotas tiene una historia, y parte de la historia, después que ellos fueron detenidos, es que hubo acciones por los familiares, promovidas por los familiares, para que la justicia se pronuncie desde el día 1. Y las autoridades de gobierno negaron el hecho fundamental, que estaban detenidos. Y después solo la justicia pudo determinar en múltiples procesos que hubo no solo detención, sino que desaparición de las personas. Y esa es la crisis más profunda que tiene esta sociedad. Yo no conozco a nadie, a ningún
voy a empezar, a ningún militar que cuando hayas sabido que el general Pinochet ordenó la muerte de Carlos Prat y de los otros, haya dicho, exijo una explicación, o hasta aquí llego yo, porque no acepto eso. No conozco ningún dirigente político que apoyaron a esa dictadura cívico-militar que haya dicho, este procedimiento no lo acepto y hasta aquí llego yo. Todos son cómplices activos o pasivos, como el propio presidente de Chile, Sebastián Piñera, a los 40 años de la dictadura, reconoció respecto de su sector. Nunca, no conozco ningún político que haya dicho, yo no acepto este tipo de procedimiento de parte de la autoridad. No acepto la mentira y menos el matar. Yo creo que por eso, diputado Celedón, es muy importante este proyecto, porque tiene que ver justamente con lo que usted menciona, y yo creo que es parte de una respuesta institucional que nosotros desde esta comisión y por autoría de varios y varias de los que estamos aquí, incluido, ¿cierto?, usted, la diputada Lorena Fríes, sabemos que es la autora principal, pero por eso creo que es una muy buena señal lo que hoy día vamos a hacer. Así que vamos a tomar la votación, secretario, por favor. Muy bien, señora presidenta. Vamos a someter a votación general el proyecto de ley que actualmente está en tabla, boletín 17.839-17. Diputado don Tomás Lago Marcino, ¿cuál es su voto? A favor para que el plan de búsqueda se transforme de una política de gobierno a una política de Estado. Muy bien. Diputado don Roberto Celedón. Comparto la opinión del diputado que me presidió. A favor, entonces. Don Andrés Giordano Salazar. A favor, secretario. A favor. Don Johannes Kaiser. No creo en la voluntad de efectivamente encontrar a las personas e identificarlas, por lo tanto me abstengo. Muchísimas gracias, señor secretario. Abstención. Don Daniel de Layuno. Don Hernán Palma. A favor, secretario. Doña Jimena Sandón. Doña Lorena Pizarro. Creo que es una deuda del Estado de décadas hacerse cargo de la verdad, de la justicia, de la reparación y de saber lo que ocurrió con nuestros detenidos y detenidas desaparecidas. Estoy a favor. A favor, doña Emilia Schneider. Sí, muchas gracias, secretario. A favor también para que el plan de búsqueda no termine por la voluntad o capricho de un gobierno de otro signo, sino que sea una política de Estado. Perfecto. Finalmente, presidenta. Muchas gracias, secretario. Lo dije recién, como corolario de lo que mencionaba el diputado Celedón, haciendo también honor a la historia. A mí me parece que a las familias, a las personas, a nuestros ancestros, muchas veces que tenemos esta deuda pendiente, ¿no? Y me parece que es muy importante que podamos seguir profundizando sobre esta temática, que sea una política permanente del Estado, porque hasta que no aparezca la última persona, no podemos dejar de buscar. Mi voto es a favor, secretario. Resultado de la votación, 8 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Aprobado, señora presidenta. Correspondería determinar un plazo para formular indicaciones. Bien. Yo propongo, atendido los tiempos acotados que tenemos, que podamos generar una semana de aquí al próximo miércoles para poder enviar las indicaciones, ojalá el martes a última hora, sí. 0000, digamos, para que la Secretaría tenga tiempo para ordenar el comparado, las indicaciones y
desde ya notificamos, digamos, al Ejecutivo que tenemos este plazo para las indicaciones, para que ojalá podamos trabajarlo idealmente dentro de ese tiempo, pero obviamente después sigue la tramitación en particular una vez que ya podamos contar con aquello. Así que agradecer también a nuestras invitadas, que yo creo que es muy importante el testimonio de lucha y yo creo que también de entereza que nos enseña a todos y a todas a ser personas más fuertes, resilientes, y creo que eso también es una riqueza muy importante que hemos podido ir desarrollando en esta comisión. Así que también les agradezco mucho su tiempo, les agradezco que puedan estar acá presencialmente, así que eso. Deme un segundo, que la diputada... Ah, sí. Dígame. Que el Ejecutivo presente sus indicaciones antes de que presentemos nosotros las nuestras. ¿Sería razonable? Lo dijo claramente el secretario diputado Kaiser, que ellos tienen tiempo, digamos, hasta antes de que termine la última votación. Lo que sucede, pues sí, el momento. Pero puede repetirlo, secretario, si es que lo dije de manera no precisa. Eso. El patrocinio del Ejecutivo lo puede manifestar en toda la etapa de su discusión general hasta la votación de la última disposición en su discusión particular. Sí. Pero, señora presidenta, las indicaciones que meta el Ejecutivo son sustitutivas, etcétera, tienen que estar... También dijimos que no necesariamente eran sustitutivas, podían ser complementarias, podían adicionar una pequeña parte. Si meten las cosas después de que nosotros hayamos metido nuestras indicaciones o hayamos tramitado el proyecto, evidentemente que se desordena todo el gallinero. Diputado Kaiser, el plazo es para nosotros, es para los miembros de la comisión. Para quienes, diputados y diputadas, queramos presentar indicaciones, tenemos ese plazo. Para nosotros corre el plazo. Y de hecho podemos, con la unanimidad, evidentemente, en lo sucesivo cambiarlo, siempre que haya voluntad. Así que sí, diputada Pizarro. Yo sí quiero pedir formalmente al Ejecutivo que evalúe la posibilidad de patrocinar este proyecto de ley. Me parece que es muy importante en esto de insistir que la búsqueda no es un tema de los familiares, sino que es un tema obligación del Estado. Entonces yo le solicito que transmita al Ejecutivo la necesidad del patrocinio de este proyecto, por favor. Bien, entonces vamos a generar el plazo hasta el próximo martes 13, a las 23:59, ¿ya? Vamos a trabajar entonces la próxima sesión en lo que son ya las indicaciones y la tramitación en particular, que es lo que nos correspondería conforme a reglamento. Así que, si nadie más quiere hacer uso de la palabra, ponemos fin a esta sesión. Sí, por favor. Discúlpame, yo quiero decir algo. Creo que el relato y cómo se vierte en este minuto lo que significa la desaparición forzada, cuando se habla tan livianamente de lo que significa la desaparición forzada, quiere decir que no se ha entendido nada. No se ha entendido nada en este país. Por lo tanto, nosotros quedamos a la disposición para cuando ustedes necesiten que estemos acá, así vamos a estar. Y como usted dijo, vamos a seguir luchando hasta que encontremos el último detenido desaparecido o detenida desaparecida. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. De antemano, las vamos a convocar para la sesión especial que se mencionó hoy. Igualmente al Ejecutivo, así que de antemano también el 14 de enero vamos a tener esa sesión especial a partir de las 5:30 de la tarde. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.